vamos a hacer un viaje alucinante a nuestros orígenes, para entender esas innovaciones que, bueno, básicamente nos hicieron ser quienes somos. Hoy nos sumergimos en las grandes revoluciones de la prehistoria, desde los primeros pasos de la humanidad hasta la construcción de las primeras ciudades. Esta es la pregunta del millón, ¿no? La que va a guiar todo este recorrido. Porque esto no es solo una historia de fechas, es una historia de ingenio, de cómo nos adaptamos y de 3 revoluciones que lo cambiaron todo para siempre. Venga, vamos a meternos de lleno. Empezamos por el principio de todo, el Paleolítico, que significa literalmente piedra antigua. Y ojo, porque este es el capítulo más largo, pero de lejos, de la historia humana. Una época en la que no éramos más que una pieza en el gran puzzle de la naturaleza. Para que nos hagamos una idea, duró más del 99% de nuestra existencia como especie. Casi nada. Es que solo con ver las fechas uno se da cuenta de la escala. El Paleolítico es un periodo de tiempo inmenso. Durante millones de años, el objetivo no era dominar el entorno, ni mucho menos, sino algo tan básico y a la vez tan complicado como sobrevivir en él. ¿Y cómo era esa vida? Pues sinceramente, una lucha constante. Ser nómada significaba no tener un hogar fijo. La casa estaba donde hubiese comida. La economía era, bueno, depredadora. O sea, se cogía de la naturaleza justo lo necesario para pasar el día. No había más. Y en medio de esa lucha diaria aparece el primer gran cambio, un auténtico punto de inflexión: el control del fuego. Esto fue mucho más que una fuente de calor, ¿eh? Era protección contra los depredadores, era una forma de cocinar la comida para digerirla mejor. Pero sobre todo, el fuego se convirtió en el primer centro social, el lugar donde el grupo se reunía, donde se planeaba la caza y se fortalecían los lazos. Un avance de verdad monumental. Y esto nos lleva directos a la primera gran revolución. Pasamos de una mentalidad de coger lo que hay a una mentalidad de crear lo que necesitamos. Este cambio de paradigma es la base de todo lo que vino después. Ya no bastaba con encontrar comida, empezamos a producirla. Y así entramos en el Neolítico, la piedra nueva. Y esto no es una etapa más, es una revolución con todas las letras. Aquí es donde la humanidad empieza de verdad a transformar el planeta para su propio beneficio, en lugar de simplemente adaptarse a lo que había. Claro, al poder cultivar y criar ganado, los grupos humanos ya no tenían por qué moverse. Esto dio lugar a la sedentarización, al nacimiento de las primeras aldeas estables. Acababa de nacer el concepto de hogar. El Neolítico fue una auténtica explosión de tecnología. La piedra pulida permitía hacer herramientas mucho mejores, como hachas para talar árboles. La cerámica fue clave para poder guardar el grano. Y con los telares, por fin se pudo crear ropa de forma mucho más elaborada. Pero el punto clave de todo esto, la consecuencia que lo cambió todo, es esta. Por primera vez en la historia, se producía más comida de la que se necesitaba para sobrevivir en el momento. Este excedente fue el verdadero motor del cambio. Permitió que la población creciera y, lo más importante, que no todo el mundo tuviera que dedicarse a conseguir comida. Y con la comida asegurada se pudo dar el siguiente paso. Vamos a la última gran etapa de la prehistoria, donde dominar nuevos materiales permitió una complejidad social que, bueno, era impensable hasta entonces. Y aquí el protagonista es el metal. La metalurgia lo cambió absolutamente todo. Primero el cobre, luego el bronce y finalmente el hierro. Trabajar los metales permitió crear objetos muchísimo más resistentes y eficaces. No fue una simple mejora, fue un salto de gigante. Es increíble ver cómo una innovación tira de las demás, como un efecto dominó. Las herramientas de metal mejoran la agricultura. Eso genera más excedentes, y esos excedentes impulsan el comercio. ¿Y cómo se comercia a larga distancia? Pues inventando la rueda y la vela. Las aldeas, claro, se convierten en ciudades para proteger toda esa nueva riqueza. Y claro, la riqueza trajo consigo 2 cosas nuevas: la propiedad privada y la necesidad de defenderla. Esto dio lugar a las primeras jerarquías sociales. Aparecen líderes, reyes, para gestionar la ciudad, guerreros para protegerla y una nueva clase de artesanos y comerciantes que ya no se dedicaban a la tierra. Si lo ponemos todo junto, el resumen de este viaje queda bastante claro, ¿verdad? Pasamos del nomadismo a la vida en la ciudad, de una economía de pura supervivencia a una de comercio. Y todo esto impulsado por 3 innovaciones clave: el fuego, el excedente de alimentos y la metalurgia. 3 pasos que definieron nuestro futuro. La verdad es que esta frase lo clava, resume a la perfección la esencia de todo este larguísimo periodo. La piedra nos dio las herramientas para sobrevivir como especie, sí, pero fue el dominio de los metales lo que nos dio el poder para empezar a construir civilizaciones complejas. Y con esto llegamos al final. Empezamos con las herramientas más básicas y cada revolución tecnológica nos ha ido llevando a un nuevo nivel. Lo que nos deja con una pregunta fascinante para reflexionar.
Si la piedra y el metal nos llevaron a las ciudades y a los imperios, ¿a dónde nos van a llevar los materiales de nuestro tiempo? Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido.